Listo, buena noche para todos. Lo que les debía, esta charla de cómo interpretar una radiografía en urgencias. Entonces vamos a iniciar de una vez. Con esta charla quiero darles como unas pautas para que ustedes entiendan e interpreten la radiografía de tórax cuando la tienen al frente. No queden un diagnóstico, sino que hagan una aproximación que les permita resolver problemas, les permita resolver patologías que amenazan la vida y les sirva para el abordaje del paciente. Listo, parece que ya. ¿La normalidad qué es? La normalidad es ver, siempre fijarse en la tráquea, los bronquios, unos pulmones que están aireados y en la mitad un corazón, que hoy conocemos como mediastino. Y a su vez, en esa parte de acá arriba, veíamos la imagen de los grandes vasos. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos una memoria, ¿sí? Que interioricemos esta imagen para que nos sea más fácil cuando veamos algo anormal, pues identificarlo de manera rápida. Aquí vemos la imagen de una radiografía normal, ¿sí? Una tráquea central, unos pulmones aireados, un corazón, una silueta típica, unos diafragmas, derecho e izquierdo, vemos tejido óseo, tejidos blandos y, como les digo, empezar a interiorizar esta imagen para cuando veamos lo anormal sea más fácil identificar. En radiografía manejamos las diferentes densidades, aire, negro, radiolúcido, grasa, un poco más tenue, el líquido se ve blanco, el hueso mineral va adquiriendo más radiopacidad. Y los proyectiles de arma de fuego, por ejemplo, como los metales, van a ser mucho más radiopacos, más fácil de ver. Siempre arrancar una identificación, ver que la placa que estamos observando corresponda al paciente como tal, que esté marcada, que lleve su nombre. Esta D o esta R significa que es del lado derecho del paciente. Pueden haber casos en que ustedes, el técnico se ha equivocado y esta está al lado izquierdo. Y eso, ¿cómo lo corroboramos? Con el examen físico, ¿sí? Con la ecografía, donde ocultamos. ¿Será que tiene estrocar de nuestro paciente? O simplemente hubo un error en la marcación de la placa. Todos estos detalles son a tener en cuenta. ¿Es una placa PA o AP? ¿Está bien rotada? ¿Está bien inspirada? Y la penetración esos ítems los vamos a valorar durante la charla. Entonces, siempre con la marcación de la placa. La radiografía de tórax, PA, es la que pedimos, es la ideal. No magnifica el corazón, ¿sí? Y corresponde a esta imagen. Aquí se coloca el aparato que va a lanzar el rayo y él entra. Aquí rebota con esta placa y al estar el corazón más cerca de la placa, pues no se va a magnificar. Digamos que es la ideal en los pacientes. Pero en el servicio de urgencias no vamos a tener los pacientes que se puedan poner de pie. Entonces, a estos pacientes se les hará una portátil o se les hará una AP como tal. ¿Cómo sabemos que una placa de tórax es PA, posterior anterior? Pues arrancamos que tenga el cuerpo vertebral en forma de tienda de campaña. Las clavículas van a aparecer oblicuas y las escápulas van a estar fuera del campo pulmonar. Es importante porque muchas veces vemos las escápulas dentro del campo pulmonar y nos permite equivocarnos, nos hace equivocarnos. Observen esta imagen nueva que las escápulas se salen del campo, entonces podemos interpretar ambos campos pulmonares de la manera adecuada. Para la P, el paciente que no se puede poner de pie, pues ¿qué vamos a ver? Ya no vamos a ver la tienda de campaña, sino que vamos a ver aquí las vértebras en forma de búho. Aquí semeja el pico del búho, ¿sí? Las clavículas van a estar horizontales y las escápulas, observen, se ven dentro del campo pulmonar. Entonces, no caer en el error
de ver la escápula en el campo pulmonar y hacer interpretaciones que no son las adecuadas. Siempre lo ideal es que tengamos un estudio con una proyección PA a P o lateral, ¿sí? Esto nos permite ver en qué parte del mediastino se encuentra la alteración, en qué parte del tórax. Aquí vemos los recesos postdiafragmáticos que se pueden ver con líquido en la imagen lateral, más no en una AP como tal. Entonces, siempre pedir la lateral. Y habrán pacientes que por su estado clínico van a estar acostados. Estos pacientes, pues, que toman una raya de tórax portátil. Observen ustedes cómo los campos pulmonares se ven más pequeños, el corazón mucho más grande, pero nosotros debemos hacer la aproximación diagnóstica e interpretación de esta radiografía tal cual como nos la del técnico. La rotación es importante, ver que la columna en su eje central guarde cierta distancia, de manera similar tanto para la clavícula izquierda como para la clavícula derecha. Y eso nos permite obtener o hacer una aproximación a decir si la tráquea está centrada o no está centrada. Entonces, lo ideal es que las placas estén bien centradas. Eso es lo que llamamos rotación. Penetrancia. Es importante que ustedes puedan distinguir esta doble silueta, puedan ver estas dos densidades que corresponden al corazón, pero observen que detrás de ella se alcanzan a ver algunos cuerpos vertebrales. Cuando la imagen está muy penetrada, no podemos hacer una adecuada valoración de estas. La expansión pulmonar. Para nosotros valorar adecuadamente el parénquima pulmonar, el paciente tiene que tener una inspiración, ¿sí? Para que podamos ver todo ese campo pulmonar. ¿Qué debemos ver? Si el paciente ha hecho una buena inspiración, pues que se van de 8 a 10 espacios intercostales entre las costillas posteriores, ¿sí? Pues aquí contamos, 1, 2, 3, 4, 5, y se ven 10. Es una placa que está bien inspirada. Y si contamos las costillas anteriores, están estas costillas como tal, pues vamos a ver entre 7 y 9 para decir que está bien expandida esa placa. Observen esta placa, paciente real, ¿sí? De pronto con limitación clínica, con limitación funcional, y esto es lo que tenemos, esto es lo que nos da el técnico, esto es lo que nosotros vamos a ver, y a partir de esto es que tenemos que interpretar estos hallazgos radiológicos para correlacionarlos con la clínica del paciente. ¿Cómo revisamos una placa? Pues nosotros debemos hacer una revisión sistemática, ¿sí? A fin de que no se nos pase por alto ninguna alteración. Entonces yo propongo, a mí me gusta hacer este orden: tráquea, pulmón, mediastino, diafragma, estructuras óseas y tejidos blandos, para que no nos pase ningún detalle. Entonces, pero ustedes pueden arrancar de afuera hacia adentro. Arrancamos por la tráquea. Entonces, lo que yo hago siempre es ver la tráquea, que la tráquea esté central. Algunas veces puedo ver la bifurcación de los bronquios, ¿sí? Pero lo ideal es que siempre la tráquea debe estar centrada. Y es lo que yo primero me fijo en ello. Observemos esta imagen. Tenemos la imagen de la derecha, una tráquea que está desviada. Entonces, cuando ustedes tengan una tráquea desviada, deben preguntarse por qué está desviada, qué la está desviando. Entonces, sigue la interpretación. Esta diapositiva es muy importante y quiero que la tengan en cuenta. Imagen de la derecha o imagen de la izquierda. Tráquea desviada. ¿Qué la desvía? Pues aquí vemos un campo pulmonar derecho, aumentado de tamaño, con unos espacios intercostales anchos, ¿sí? Con una radiolucidez comparada con el otro campo, y no hay trama vascular pulmonar. ¿Qué me quiere decir esta placa? Que hay un neumotórax que está desplazando este mediastino, ¿sí? Entonces, ¿qué circunstancias desvían la tráquea contralateral? Pues vemos, puede ser neumotórax, pueden ser masas o pueden ser líquidos. Y listo, terminamos con esta tráquea desviada contralateral al lado de la lesión. Y esta tráquea, que corresponde a esta otra imagen, ¿sí? Aparentemente pues puede verse centrada, pero notan ustedes que aquí hay una radiopacidad que ocupa este campo pulmonar derecho. ¿Qué sería lo que debería corresponder, lo que debería pasar? Que al haber aquí una masa o haber líquido, esta tráquea debe desplazarse al otro lado.
Pero ¿por qué no es así? Pues porque probablemente aquí haya un proceso de atelectasia. Entonces, es como el equilibrio. ¿Sí? Tengo una imagen de derrame o posible masa que me la tiene que desplazar, pero como este paciente posiblemente tenga atelectasia, pues la tráquea va a estar centrada. En caso de que tuviéramos aquí una radiopacidad y la tráquea estuviera retraída hacia ella, pues podríamos afirmar con certeza que se trata de una atelectasia. El mediastino, observemos la imagen, vamos a ver la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿sí? Se alcanza a ver el tronco y las ramas pulmonares. Y miren ustedes la imagen de la derecha, que aquí hay una radiopacidad, ¿sí? Que se pronuncia. Aquí se ve el doble contraste con el corazón. En este mediastino observamos una radiopacidad que lo ocupa. Y esta imagen corresponde a un aneurisma de la aorta torácica. Esta imagen corresponde a lo que es el corazón. Y miren ustedes que esta curva de la cigota cardíaca corresponde a la aurícula derecha. El ventrículo derecho corresponde a este, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, nosotros hacer un esquema mental de esta imagen del corazón para empezar a ver las alteraciones. ¿Qué pasa con esta imagen siguiente? Es un corazón grande, ¿sí? Grande. Cuando la comparamos con la imagen anterior, observen que está normal. Este paciente corresponde a una falla cardíaca descompensada. Continuamos con los diafragmas. Lo normal que es que el diafragma derecho esté más elevado que el izquierdo, ¿sí? De 2 a 2,5 centímetros. Esta es la normalidad. Entonces, siempre valorar tráquea, mediastino, ¿sí? Pulmones, diafragma. Que usted haga su orden y no les pase nada por alto. ¿Qué observamos aquí en esta placa? ¿Qué pueden observar ustedes? Que hay algo, que hay una radiopacidad, que este diafragma está muy elevado. Harán por ahí 4 o 5 centímetros. ¿Sí? Esto es anormal. Anormal, ¿por qué? Pues porque mide entre 2 y 2,5 centímetros. Miramos unos alambres en el esternón, ese paciente posiblemente lo operaron de una cirugía cardíaca abierta. Observamos la tráquea, parénquima pulmonar normal, no tiene neumotórax, parece que no tiene neumotórax, huesos bien y tejidos blandos bien. La alteración de este paciente, pues podemos decir que está en el diafragma derecho. Y en ese lado que vemos, entonces arrancamos una tráquea que se ve aparentemente central. Acá en el lado derecho no hay neumotórax, no hay hemotórax, acá se ve el receso postdiafragmático libre, pero hay una alteración en el lado izquierdo. ¿Qué pasa acá? Que acá este diafragma sí está elevado. Y está elevado con unas imágenes que tienen gases interior, posiblemente sean asas intestinales. Entonces, yo les había mencionado que con las radiografías uno no hace diagnóstico, hacemos una interpretación de ellas para que nos permitan eh, para llegar al diagnóstico como tal, pero pocas veces vamos a realizar el diagnóstico de ellas. Sin embargo, aquí podemos decir, este paciente que tendrá, dependiendo del contexto clínico, puede ser que se trate de una hernia diafragmática del lado izquierdo, congénita o adquirida. Eso lo dirá la historia clínica. O también puede ser una parálisis diafragmática. Observemos esta imagen. Es un paciente real que tuvo una herida por arma de fuego, que ingresó a nivel del tórax del lado derecho, bajó por el abdomen, por el hiato esofágico, y aquí se localiza el proyectil. O sea, tuvo un vector de superior a inferior. ¿Qué era normalidad aquí? Pues que aquí obviamente vemos un diafragma que está elevado respecto al izquierdo. Corresponde a una parálisis del diafragma derecho. Y aquí se observa la imagen de un tubo de tórax. Pulmón bien expandido, ¿sí? Siempre que miremos un tubo de tórax, la siguiente pregunta es, ¿está expandido o no se ha expandido ese pulmón? Para ver si ese tubo de tórax cumplió su objetivo. Entonces aquí vemos que sí está expandido ese pulmón aparentemente, el lado derecho. Y el lado izquierdo, de igual manera. ¿Cómo vemos los neumotórax? Pues en este esquema mental, en este esquema que les hice,
Vemos el pulmón bien expandido y en el otro lado vemos un pulmón que está pequeño. La cavidad pleural está llena de aire, lo que vemos como radiolucidez. Y cuando vemos la radiografía, observamos esto nuevamente. Tráquea central, pulmón izquierdo bien expandido, vemos una radiolucidez del lado derecho y vemos un pulmón colapsado, así se ve el pulmón colapsado. Miren este diafragma, está aplanado hacia abajo. Esta imagen corresponde a un neumotórax. A pesar de que tiene un neumotórax, la tráquea está centrada. Por ahora no está ejerciendo ningún efecto sobre el mediastino, este neumotórax. ¿Qué observamos aquí en esta placa? Entonces, les mostré el lado izquierdo. Y aquí es difícil de valorar, pero yo les voy a señalar lo que se está viendo. Es una radiografía y aquí les voy a mostrar el borde de la pleura. Esta imagen corresponde a un neumotórax. Observenla. Aquí. Posiblemente se trata de una proyección AP con la escápula dentro del campo pulmonar. Es esta acá. Esta imagen, interpretémosla. Tráquea central, ¿sí? Vemos las clavículas horizontales y vemos pulmón izquierdo bien expandido. Hay un motoras, pero el lado derecho, observen esta pleura. Aquí está la pleura, ¿sí? Esta imagen corresponde a un neumotórax del lado derecho. ¿Y cómo se mide un neumotórax? Pues existen diferentes índices de métodos, pero yo les voy a enseñar uno muy fácil. Corresponde al índice de REA. Medimos el borde del neumotórax de aquí, de la pleura, en la parte superior, punto A, en este punto, punto B, dividimos el tórax, ¿sí? Este es mi tórax por la mitad. La mitad corresponde al punto B y la mitad del tórax de abajo, pues la otra mitad. Entonces tenemos 3 puntos, A, B y C. Los vamos a sumar en centímetros. Observen el esquema. A más B más C en centímetros. Sacamos un promedio de ellos. Y nos vamos al nomograma de REA. Y ahí, este promedio, esta medida en centímetros, hacemos la equivalencia para que nos diga de cuánto es el neumotórax. Este paciente lo calculamos en el sistema y nos daba un neumotórax aproximadamente del 25%. ¿Sí? Ese promedio nos dio como 2.3. Nuevamente, el esquema normal, tráquea, bronquios, pulmones aireados, pero cuando vemos una radiopacidad que ocupa el campo, pues corresponde a un derrame pleural. Este derrame pleural puede ser líquido, puede ser linfa, puede ser pus, y en el contexto de trauma se va a llamar hemotórax. ¿Cómo se ve el derrame pleural? Aquí, la radiopacidad que ocupa esta base del pulmón derecho. ¿Sí? Signo del menisco, derrame pleural. Neumotórax, atención. Observen ustedes, la que ha desviada hacia el otro lado, este pulmón colapsado y todo se desplaza hacia contralateralmente. Y toda la cavidad pleural se abre lúcida. ¿Por qué? Porque está teniendo ahí costillas ensanchadas, radiolucidez, espacios intercostales amplios. Esta imagen corresponde a un neumotórax de atención. Y en el contexto de que miremos una radiopacidad en el campo pulmonar, pues va a corresponder a un neumotórax. Pueden haber casos donde vemos hemoneumotórax, ¿sí? Pulmón colapsado, la radiolucidez y la radiopacidad del líquido. Observamos aquí, pulmón colapsado, radiopacidad, no hay trama vascular pulmonar y vemos un nivel de líquido. Esto es un hemoneumotórax, indicativo de tracostomía. Estructuras óseas. ¿Qué observamos? ¿Sí? Tráquea central, botón aórtico,
La trama vascular pulmonar se ve presente, que no hay neumotoras del lado izquierdo. Aquí el lado derecho, eh, no sé, aquí dobla como la pleura, como por aquí. Podría decir que sí, podría decir que no. Es difícil valorar aquí un neumotórax. Pues ven esta placa, se ve blanca, no veo la columna, está muy penetrada. Difícil hacer una interpretación, pero nos toca hacerla. ¿Que tengo un neumotórax importante? No, con certeza sabemos que no tiene un neumotórax importante. ¿Que tengo un neumotórax pequeño? Tampoco podemos inferirlo. Pero que si vemos una radiopacidad en este proceso costodiafragmático derecho, tiene algo de líquido, pero este paciente tiene unas fracturas costales, ¿sí? Entonces, estructuras óseas las podemos valorar en la radiografía de tórax en caso de fracturas de clavícula, pues, fracturas de escápula y fracturas costales. Los tejidos blandos, vamos a poner esa imagen para que no me olvide, corresponde a aire dentro de los tejidos blandos, que corresponde a imagen de enfisema subcutáneo. Aquí vemos enfisema subcutáneo, un tubo de tórax, un diafragma elevado, aire debajo de él. Esta imagen corresponde a un neumoperitoneo. Y ya para finalizar, vamos a ver unos ejercicios para que ustedes hagan el esquema y empiecen a entrenarse, a hallar ese orden y hacer interpretación de las radiografías. ¿Qué observamos aquí? Arranquemos. Una tráquea que está un poquito desplazada, observen, es esta. Esta es una apófisis espinosa de la columna, una tráquea desplazada hacia el lado derecho del paciente, aunque esta placa está un poquito rotada, ¿sí? ¿Por qué está desplazada esta tráquea un poquito? Pues porque en esta imagen observamos un aparente hemoneumotórax. Miren aquí el borde de la pleura, un pulmón colapsado, un proyectil y aquí una radiopacidad en la base de este hemitórax izquierdo. Esta imagen corresponde a un hemoneumotórax. Este mismo paciente, le ponemos el tubo de tórax, observenlo aquí, ¿sí? Y ese pulmón expandió. Y vemos que ya se respeta un poquito este receso costodiafragmático izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que sacamos la sangre. Por eso podemos valorarla. ¿Qué otra cosa nos llama la atención en esta placa? Esta radiopacidad, que corresponde a la herida en el pulmón, ¿sí? A la contusión pulmonar por el proyectil de arma de fuego. Entonces, cuando el pulmón está lastimado, se congestiona, se dematiza y por eso lo estamos viendo. ¿Qué observamos en esta imagen? La tráquea un poquito desviada hacia el lado derecho del paciente, ¿sí? Aquí hay una alteración como de la columna, un pulmón derecho que está bien expandido, el trama vascular en toda su extensión, no hay neumotórax del lado derecho, pero vemos en el lado izquierdo, ¿qué vemos? Unas costillas con unos espacios costales ensanchados, ¿sí? Observamos que no hay trama vascular pulmonar. Y de igual manera observamos aquí este borde radiopaco, que es como una nariz. Esta imagen corresponde a un neumotórax del lado izquierdo. En esta imagen, la tráquea, observamos un poquito desviada, botón aórtico, es una placa muy penetrada. Miren que no vemos la columna vertebral. Vemos unos diafragmas que aparentemente están libres, pero aquí la alteración observamos que es una radiopacidad de todo este lóbulo pulmonar y posiblemente corresponda a un proceso infeccioso. Siguiente placa, una tráquea aparentemente central, ¿sí? Un pulmón que está colapsado, radiolucidez, trama vascular pulmonar. Esta imagen corresponde a un neumotórax del lado derecho. Y noten ustedes que al estar en el lado derecho de este neumotórax, el diafragma está un poquito desplazado hacia abajo, casi el mismo tamaño del diafragma izquierdo. Neumotórax del lado izquierdo. Esta imagen, observen ustedes, la tráquea un poquito desviada, ¿sí? Hacia el lado derecho. Aquí vemos una radiopacidad que ocupa todo este tórax del lado izquierdo, que es lo normal, que esta tráquea se desplace un poquito, ¿sí? En caso de que haya un derrame masivo, una masa que haga gran fuerza de desplazamiento, pues la tráquea va a estar más desplazada al otro lado. Pero acuérdese que la telestasia retrae. Entonces, si en este campo pulmonar
hay derrame, hay masa, pero hay atelectasia, entonces la tráquea no va a estar tan desviada, va a estar en un equilibrio como en la mitad. Emitoras del lado derecho, pulmón derecho bien expandido, no hay nada, tejidos blandos se ven bien. Entonces, esa imagen corresponde a una radiopacidad del lado izquierdo. ¿Qué será? Derrame, será una masa, será sangre. Eso lo dice el contexto clínico y lo entenderá quien pidió la radiografía. Una imagen, tráquea central, ¿sí? No está bien inspirada, se ven pocos costillas, pocos espacios intercostales, los dos diafragmas casi al mismo nivel, no hay neumotoras, vemos huesos bien. Lo que sí llama la atención es que está un poquito ensanchado este mediastino. En esta imagen que observamos tráquea central, pulmones inspirados, trauma vascular que ocupa toda su extensión, no hay neumotórax, hay un tubo de tórax del lado izquierdo. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta placa? Que hay un tubo de tórax que posiblemente cumplió su función porque drenó todo el líquido y porque está expandido ese pulmón. Esta placa, de una vemos gran enfisema subcutáneo, una cánula de traqueostomía, un catéter implantable, un catéter venoso central, pero observen ustedes que este campo está radiopaco, parece que está normal, bien expandido. Al compararlo con el lado izquierdo, está radiolúcido y un pulmón que está posiblemente colapsado. Esta imagen corresponde a un neumotórax del lado izquierdo, pero ustedes pueden fijarse que aquí hay un pigtail, ¿sí? Que está en el tejido celular subcutáneo, un pigtail que no está en la cavidad pleural. Por eso este paciente tiene un neumotórax o continúa con neumotórax. En la placa de control observamos que este pigtail lo reacomodamos y ya está en la cavidad pleural. Está ejerciendo su función. Noten ustedes, cuando comparamos con otra placa, que este pulmón expandió completamente. Expandió completamente. ¿Sí? La imagen. Tráquea central. ¿Sí? Aparentemente central. ¿Qué es lo llamativo? Una gran radiopacidad que ocupa este tórax derecho. ¿Sí? Parece que hay algo en neumotórax. Y lo mismo, vemos un pigtail que está en el tejido celular subcutáneo. Pulmón izquierdo se ve bien. Y en esta placa que tenemos al lado, observamos, corresponde al mismo paciente. Esta radiopacidad persiste, pero cuando la comparamos con la otra, parece que ya se drenó algo de ese líquido. ¿Debido a qué? A que ya no tiene un pigtail, sino que tiene un tubo de tórax que ejerció ese efecto. Pulmón izquierdo bien. No hay neumotórax, sino hay hemotórax. Paciente con una deformidad de columna, está una placa rotada, tráquea un poquito desplazada y unos pulmones que se ven afectados. No es el patrón normal de aireación de un pulmón, pero observamos un pulmón izquierdo que está con un gran neumotórax. ¿Sí? Radiolucidez, no trama vascular pulmonar, pulmón colapsado, este diafragma está muy abajo. Toda esta imagen corresponde a un neumotórax del lado izquierdo. Nuevamente, tráquea un poquito desplazada, aquí hay una radiolucidez, parece que este es el pulmón, ¿sí? Pulmón izquierdo está bien aireado, rama vascular periférica bien, no hay neumotórax del lado izquierdo. Y este paciente tiene un pigtail dentro de su cavidad pleural derecha. Entonces, posiblemente tenía un neumotórax que cumplió su función y permitió que ese pulmón expandiera. Radiografía, vemos tráquea central, botón aórtico, penetrada esta placa, no se ve la columna vertebral, silueta cardíaca aparentemente normal, pulmones con trama vascular en toda su extensión, no hay neumotoras, procesos diafragmáticos aparentemente libres, ¿sí? Entonces, una placa con esos hallazgos. Y esta imagen observamos una gran radiopacidad que ocupa la parte del tórax superior. No se ve incluso, no se ve el botón aórtico, no se ve la tráquea. Esta imagen corresponde a un paciente que tiene una gran masa en los tejidos blandos del esternón.
Siguiente placa, tráquea. Pulmón derecho tiene al parecer un tubo de tórax acodado, sin embargo este pulmón está expandido, no hay neumotórax, catéter central, una radiopacidad en el lado izquierdo, pero se observa más a nivel superior. Y si ustedes se detallan, tiene un pigtail en la cavidad pleural del lado izquierdo. Paciente con compresas dentro, esta imagen es radiopacas, son compresas para empaquetado, y observamos un tubo de tórax, pulmón expandido. Pulmón izquierdo, no hay neumotórax. Pulmón derecho, hay un tubo de tórax, pero ese pulmón ya expandido. Este paciente, de igual manera, observamos tráquea central, es un paciente que no tuvo una buena inspiración al tomar la placa, muy penetrada, no alcanzamos a ver la columna detrás del corazón. Este ángulo receso costodiafragmático derecho no se observa bien, el izquierdo tampoco, pero vemos que la trama vascular pulmonar está bien en toda su extensión. Este paciente no tiene neumotórax. Aquí, vamos a lo anormal de una vez. Pulmón derecho se observa bien ventilado, trama vascular, no hay neumotórax. La alteración está en una radiopacidad que ocupa la base del pulmón izquierdo, que hay que correlacionarla con la clínica para saber qué es. Si es una masa, si es un líquido, si es sangre, si es pus, si es linfa. El mismo paciente, observen que le pusieron un tubo de tórax y mejoró. Entonces posiblemente le da un derrame pleural o un hemotórax. Paciente, tráquea central, un proyectil, pulmones que tienen dos tubos de tórax bilateral y están bien expandidos. O sea que esos tubos de tórax posiblemente cumplen su función. Lograron que se expandieran esos pulmones. Tráquea, un poquito desviada hacia el lado derecho. Pulmón derecho se ve trama vascular pulmonar en toda su extensión. No hay neumotórax. Y la alteración está en el lado izquierdo, donde se observa una radiopacidad de este campo pulmonar izquierdo, un pulmón colapsado y una radiopacidad en la base izquierda. El paciente tiene un posible hemoneumotórax. Aquí, de una vez, todos lo ven, pleura. Imagen que corresponde a un neumotórax del lado derecho. Y observen el diafragma aplanado. Aquí, pulmón derecho, bien expandido, transmuscular pulmonar en toda extensión, receso libre, costo diafragmático libre. La alteración está en el lado izquierdo, pulmón colapsado, radiolucidez y un nivel hidroaéreo en la base pulmonar izquierda. Posiblemente un hemoneumotórax. Paciente que tiene una pinza, observa una pinza. Pues esta imagen corresponde a un paciente que se le da una pinza para un control vascular de trauma mientras es reanimado. Entonces no nos asustemos si vemos una pinza adentro, más bien averiguemos el contexto clínico. Paciente, radiolucidez, ¿sí? Un tubo de tórax. Entonces, ¿qué podemos inferir con esta placa? Es un paciente que tiene un tubo de tórax, pero no ha logrado expandir ese pulmón. Tienen que revisar ese sistema. Paciente, una placa no es la mejor, pero nos está mostrando un posible edema en alas de mariposa, una radiopacidad bilateral de ambos campos pulmonares. Y esta última es difícil ya para terminar, ¿sí? Tráquea aparentemente central, aquí hay una imagen rectangular, no sabría qué es. Observamos que el pulmón derecho está contravascular en toda su extensión. No hay neumotórax, acá aparentemente no hay neumotórax. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos contexto clínico? Que no es difícil dar una aproximación diagnóstica. Pero si yo les dijera a ustedes que este paciente tuvo un accidente de tránsito y que se golpeó su tórax y ahora le está abriendo el lado derecho, pues vamos a buscar exactamente en la placa dónde le duele el paciente.
Y ya con esta información, pues les puedo decir que este paciente tenía una fractura costal. Observen esto. Fractura, fractura, fractura. ¿Sí ven por qué es importante el contexto clínico? Y con esta imagen terminamos. No olviden suscribirse al canal. Eso hace que uno se motive más, que haya más motivación para seguir brindando este espacio a ustedes. Les agradezco mucho y cualquier comentario, cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Un placer y saludos.